Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 5 de la tarde con 47 minutos de este 9 de octubre de 2023 y vamos a comenzar con lo que nos dice hoy Reforma. Hemos tenido una semana, la semana pasada, este fin de semana, información bastante fuerte, muy relevante. Recuerden que lo que debía de haber sido felicidad, decían, para Israel, ahora es una situación bastante complicada. Y bueno, hallan vivo a mexicano desaparecido en Israel. David Eiblum, un mexicano reportado como desaparecido en Israel, fue hallado ya con vida, confirmó su familia. También rechazó la embajada de Israel la postura de AMLO ante el conflicto. La embajada de Israel expresó su inconformidad ante la postura tomada por AMLO al no condenar actos barbáricos de Hamas en su país. Y bueno, sí lo condena y dice que es una lamentable situación. Y lamentablemente, bueno, vamos a escuchar un poquito lo que dice el presidente para que no andemos con conjeturas, ¿no? Independientemente de todo lo que está sucediendo, vamos a escuchar algunos videos con respecto a esta situación. Por ejemplo, ahorita vamos a escuchar al general de división de Israel, Hassan, sobre la situación. Hamas ha tomado una decisión muy... Hamas ha abierto las puertas del infierno en Gaza. Hamas ha tomado esa decisión y Hamas subirá esa responsabilidad. Solo quiero decir una cosa: Hamas ha abierto las puertas del infierno en Gaza. Estos son... Y bueno, también Guatemala, dice Guatemala contra México, pero Guatemala está alojando al ejército israelí y esto ya es gravísimo. También el Líbano se une a la guerra y bombardea a Israel en apoyo a Palestina. Dios bendiga grandemente, primero que todo. Saludos de Colombia. ¿Me escuchan? Sí, muy buenos días. Soy el general de Grupo Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Leobardo Vila Bojorquez. Soy el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel para el repatriamiento de nuestros connacionales que se encuentran allá. La ruta que estamos estimando realizar es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá, posteriormente en Irlanda del Norte, para finalmente volar hacia Turquía, la última escala para volar a Tel Aviv, Israel. De ahí vamos a recibir a nuestros connacionales y obviamente pues con estas acciones vamos a hacer el mismo recorrido de retorno, y con esas acciones el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano refrendan el compromiso por el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo mexicano. Sí, son 500 personas, 500 connacionales que ya están pidiendo apoyo al gobierno de México para regresar a México, para ser repatriados, para salir de Israel. En la mañana estábamos revisando la información y ya no se podía salir del aeropuerto. Muchos funcionarios políticos millonarios de Israel ya salieron,
pero algunos mexicanos no habían podido salir, mucho pueblo no ha podido salir. En esta mañana emitimos nosotros un comunicado, un Twitter, en donde, un X, ¿no? Ahora va a ser un X, en donde se pedía precisamente el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya tenía que estar ahí, ya está allá, y ya está, Alicia Bárcenas está empezando ya a gestionar todo lo que es esta postura, este apoyo para sacar a connacionales mexicanos. Se va a volver a necesitar lo que se necesitó con Ucrania, un corredor humanitario donde puedan ir saliendo los civiles, mientras Israel también va a empezar. Ya es una guerra declarada, es una guerra que ya está en marcha, y que no es como los otros ataques de Hamas, y que no es como los otros ataques que se ha vivido. Ciudadanos palestinos e israelíes en el Square Times también hicieron protestas por esta situación, y tenemos la presencia del ejército israelí en la frontera con México, en Chiapas y con Guatemala, que esa es una situación tremenda. Estados Unidos nos brincó y ya metieron a los aliados, que son Israel, y que es allá en Guatemala, que ya están en la franja, ya nos brincaron y ya estamos dentro del territorio, ya estamos como territorio estadounidense, y queramos o no, es contra Rusia, aunque México esté totalmente neutro. La situación es de neutralidad, por eso es la molestia ya de Israel, de la embajada, ¿no? La postura de AMLO fue acertada en cuanto a que es neutro y está contra la guerra, y en esta situación vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente hoy con respecto a este conflicto armado. Consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo. No consideramos. Y bueno, estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rechaza la embajada de Israel la postura de AMLO ante el conflicto. Sin embargo, ya dejó, ¿no?, la ONU Juan Ramón de la Fuente, y toma su lugar Héctor Vasconcelos, un hombre con mucha historia en México, su padre, su familia, y él va con el mandato del presidente Andrés Manuel de decir que se aplique la ONU, ¿no?, que exista la situación de echar manos a la obra para llegar a la paz por vías diplomáticas, que basta de burocracias, basta de que estén adormilados, que se despierten y que empiecen a trabajar en la ONU. Y bueno, Kai, este es algo de lo que ha habido. También hubo ya el comunicado de
las chicas mexicanas de esta pudiéramos llamar del grupo de selección de gimnastas que estaban allá en un entrenamiento también y que lamentablemente les tocó esto en Israel, igual que a un grupo chapaneco, no, Campeche, de Campeche, que estaban como turistas y que les tocó esta lamentable situación dentro de lo que era Israel. Estamos viendo, Irán respalda la ofensiva de Hamas, que esto es lamentable, ¿no? Recuerden que es que llaman Hamas, ¿no? Es incluso en su parlamento gritaban muerte a Israel, ¿no? Muerte a Estados Unidos, y la guerra es contra Estados Unidos y Rusia, y el grupo terrorista ya está del lado de Irán. Recuerden que fue la primera declaratoria de guerra Irán contra Estados Unidos por Trump y por lo que sucedió en el aeropuerto, y lamentablemente Irán está respaldando este grupo terrorista. Es lamentable porque es un estado hecho democráticamente y es un odio atroz contra Estados Unidos también de estos países, que es lamentable, ¿no? Sabemos que Estados Unidos no es una blanca palomita, pero también ellos tienen mucho odio en su corazón, y es lo que no compartimos como ciudadanos, como país, ¿no? Esta situación de los actos terroristas y estas masacres tan terribles en donde cortan las cabezas a la gente. Lamentablemente se había dicho que hay 2 mexicanos, un hombre y una mujer, que son esposos, estaban habían sido tomados como rehenes. A título personal hemos pedido que los dejen ir, ¿no? Que los dejen ir, que los suelten a estos grupos, Hamas, Irán. Lamentablemente son como represalias también un poco a México, porque lamentablemente nosotros compartimos una posición geopolítica como la de Ucrania. Si atacan a Rusia, paga Ucrania; si atacan a Estados Unidos, pagamos México, y es lamentable, ¿no? De nuestro lado tenemos que estar del lado de nuestros vecinos en ese caso, pero no se puede olvidar esta tradición de amistad con Rusia, China y con otros países. Es lamentable la situación que estamos viviendo, estamos entre la espada y la pared también. La postura de México es neutral también, ¿no? Y presionar para que no haya guerras y para que se dé la paz. Lamentablemente en estos grupos radicales, belísticos, Estados Unidos, Irán, ¿no? Y estos grupos terroristas como ahora los narcos, se están, no les importa, ¿no? Se están valiendo de esto, y esto que decían, estos eran los gritos donde decían muerte Israel, muerte Estados Unidos, ¿no? También dices, el mundo se está volviendo loco y cada día es más inseguro. La guerra se extiende al Líbano. China pide un estado palestino ya, y la ONU ya empieza a intervenir. De hecho, solicitaron una asamblea de urgencia en la ONU. Israel adora a Dios en medio de la guerra. Los contrastes, ¿no? La alabanza de la gente israelí, a pesar de que están ahorita en una situación de guerra. Como nunca, muerte Israel, muerte Estados Unidos, lo que dicen. Imágenes fuertes que hemos estado viendo. Iranian lawmakers chanting death to America. That is clearly how they feel, or certainly the way that they are expressing. Y bueno, esto es un poco lo que estamos viviendo. También el Papa Francisco se ha pronunciado con respecto a esta situación. Recuerden que nos pueden ver con respecto a lo que está pasando en Israel.
Sigo con aprensión, vamos a repetir, sigo con aprensión y dolor lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha estallado rápidamente. Recuerden que estamos en sínodo eclesiástico, ¿no? Y bueno, provocando cientos de muertos y heridos. Expreso mi solidaridad a los familiares de las víctimas y rezo por todos aquellos que están viviendo horas de terror y angustia. Que cesen los ataques y las armas, por favor. Es lo que dice el Papa Francisco, que cesen las armas y los ataques. Ahí tenemos una mexicana que se resguarda en un búnker en Israel. Hay contradicciones, algunos sí están resguardados, algunos están fuera de peligro, en áreas fuera de peligro. Aquí ya está bloqueado. Hamas captura a un número grande de israelíes y les da muerte. También Gaza, ahí vemos cómo colapsan unas torres en esta explosión. Estamos viendo, dice, ¿qué pasa en Israel? Estamos viendo un misil, la base de un misil, ¿no? Estamos viendo aquí lo que está sucediendo. Videos del conflicto en Palestina, bueno, mezclado con algunas cosas. También han caído, estado de guerra, 3 claves de la escalada del conflicto entre Israel y los palestinos. Vemos imágenes bastante fuertes. Incluso cayó una bomba sobre Gaza mientras una periodista de Al Jazeera estaba al aire, ¿no? Y bueno, estamos revisando, estamos viendo imágenes también de lo que está sucediendo en Israel, en la franja de Gaza. Ataques aéreos en el territorio de Israel, también se suspendieron los vuelos. Algunos mexicanos alcanzaron a despegar, pero no es lo más conveniente ahorita despegar. Vamos a escuchar algunas. Habla el embajador de Palestina, esta es la otra cara del mundo, dicen. Pues en este momento y ante este contexto nos 24 acompaña en este horas. punto el representante de Palestina en España, RTV. Husni Abdel Wahed. Gracias por acompañarnos, embajador. ¿Cómo está siendo la situación en este momento? ¿Qué datos tiene usted? Bueno, lamentablemente estamos viviendo una vez más un episodio con una dinámica muy especial. Hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo, es lo que se está viendo. Vamos a escuchar. Líbano también bombardeó a Israel en apoyo a Palestina. Desde la toma de rehenes mexicanos por el grupo Hamas en Israel, es necesariamente un acto declaratorio de México contra guerra, lo es de guerra contra México. Es querer obligar a este grupo a tomar una posición contra Irán, ¿no? En este caso, el tomar a mexicanos de rehenes, ¿no? Israel bajo el ataque palestino es hablar un poco de la geopolítica. Están ambas partes, ¿no? Si era México un aliado de Rusia, lo quieren convertir en un enemigo de Rusia y de Irán, de uno de los grupos. Vamos a hablar un poco, ¿no? Es geopolítica. Por palestinos. Esta es la información que te están poniendo los titulares de la prensa mundial, casualmente controlada por la colectividad judía mundial, el New York Times, la CNN y demás. Pero te están mintiendo. Lo que está ocurriendo es que los palestinos están desarrollando su resistencia al colonialismo, a la opresión y a las terribles apartheid que le aplica el Estado de Israel, que las propias Naciones Unidas dice que es un Estado racista, que aplica el apartheid, que oprime y destruye las casas de los palestinos, sus viviendas, sus hospitales, y que los mata, como en el 2014 que mató a 2.500 palestinos y que mata a razón de 2 palestinos por día. Tenemos que ver ambos lados. Voy a hablar en mi canal de YouTube, aquí, en un rato. Y bueno, él es... ¿Sabían que el presidente de Rusia evitaba al máximo acercamiento? Y bueno, es lo que estamos viendo también algunos informativos. Sanitaria nacional en Francia por una tremenda plaga de chinches. Durante las últimas semanas, estos bichos han tomado la capital y la plaga se extiende a otras zonas del país. Que ya hay videos en donde se ha dado
esto de las plagas que está aquí en México, las plagas que están en Francia, no duden que vamos a empezar a tener brotes de epidemias a través de los insectos, otras pandemias como se había mencionado. El ataque fue por tierra, por aire y también en el mar. Y no fueron por objetivos militares, fueron por civiles, fueron por las abuelas y niños. Es un evento que se sigue desarrollando y las cifras no tienen precedentes, ¿no? Vamos a responder de manera muy severa a esto. De cierta forma, este es nuestro 911, incluso es más que eso, ¿no? Lo dice el primer mando también de Israel. Y bueno, también posiblemente había duda de algunos turistas en México, que estaban allá en Israel, estos chicos de Campeche. Veintidós feligreses que salieron el pasado 2 de octubre del Aeropuerto Internacional de Cancún rumbo a Tierra Santa con el objetivo de visitar lugares sagrados se encuentran a salvo y resguardados en un hotel ante los bombardeos. Esta es la información del 8 de octubre de ayer. Se han ayer. presentado en Israel. Al iniciar los ataques del grupo palestino Hamas a esa zona, su recorrido se vio truncado. Unos días antes del ataque, la parroquia Santa Cecilia, que pertenece al estado de Campeche, posteó en sus redes sociales imágenes de la visita de su párroco a varios lugares emblemáticos. Este domingo 8 de octubre, ante las diversas versiones sobre la situación en la que se encontraban los campechanos, a través de sus redes sociales, el mismo párroco Efraín Rosales envió un mensaje, afirmando que se encuentran bien, resguardados y fuera de la zona de peligro, destacando que no están dentro de un búnker como se había afirmado inicialmente. En tanto, la operadora turística Ocean Travel MX emitió un comunicado afirmando que se encuentra al pendiente de todos sus grupos turísticos a los que prestó servicio y que se encuentran en Israel, entre ellos el de los feligreses de Campeche. Y bueno, estamos haciendo el seguimiento de cada uno de ellos, estamos haciendo el seguimiento en donde se está dando estas notas. Se enfrentan también, una mezquita en Gaza también está completamente destruida. Son compatriotas, ¿no? Gente que va con todo el amor, con toda la devoción, con toda la fe, pues de visita a los lugares santos, ¿no? Es lo que dicen, están compartiendo lugares santos, ambos grupos, ambos países, ambas religiones, y tienen que ser mucho más, trascender este tipo de situaciones. Hay un padre de Israel donde escondía a su bebé de los palestinos, de los ataques, ¿no? Vemos algunas fuertes imágenes. Vamos a escuchar un poco la selección de gimnasia, ¿no? Que pide ayuda al presidente Andrés Manuel. La selección de gimnasia rítmica atrapada en Israel pide apoyo al gobierno. Gimnasia rítmica de México. Y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno. Y bueno, ahí ellas estaban preparándose. También dice, la economía israelita se hunde en la miseria, los empresarios y obreros colonos de Israel abandonan el país. Vemos a un padre de Israel que esconde a su bebé y alerta en el aeropuerto de Tel Aviv justo en este momento, que es un poco lo que está sucediendo. Vamos. Y bueno, eso es lo que se está viviendo en Israel. Ahí vemos ya al general de Leobardo Ávila Bojorquez, es el jefe de la comitiva. Le mandamos todas nuestras oraciones y la mejor de las suertes de que puedan ir y regresar con bien. Y aquí vemos las imágenes Iliana y Orión, los mexicanos secuestrados por Hamas.
también el rescate de nuestros compatriotas en Israel. Ya salieron ellos, ahí vemos las imágenes. Selección mexicana de gimnasia están por salir de Israel. Ya van latinos en Israel, cuentan el horror. Otros países también ya se están organizando para sacar a sus connacionales. Aquí vemos a los rostros de las mexicanas que están atrapadas allá. También muchos latinos están allá. El mexicano desaparecido en Israel era el novio de la alemana ya famosa que apareció en redes sociales, ¿no? Y bueno, así vivieron mexicanos los ataques en Israel. Estamos viendo algunas imágenes, y se escuchan lo que son las alertas, las alarmas aéreas y los bombardeos, que recuerden que no es cualquier cosa. Dicen qué pasa, no lo sabemos, ¿no? También dicen qué es lo que está sucediendo, ¿no? Confirma también la muerte del líder de Hamas. El líder de Hamas, Ayman Younis, fue asesinado esta mañana, informaron medios palestinos. Su cuerpo fue sacado de los escombros después de que su casa fue derrumbada y bombardeada en el campo de Nuseirat, en el centro de Gaza. Y bueno, también la gente de del presidente de Israel, Isaac Herzog, también dice: hermanos y hermanas israelíes, me dirijo hoy a ustedes mientras estamos en medio de una guerra feroz declarada por un enemigo cruel. Todos hemos visto cómo nuestros atacan con una crueldad inhumana a ancianos, mujeres, familias, bebés, de cualquier origen, de cualquier fe, de kibutzim, en comunidades, en ciudades y en pueblos. Animales, sí, animales monstruosos que no distinguen entre sangre, que masacran y secuestran a niños y a mujeres ancianas, que perpetran una masacre contra jóvenes inocentes en una fiesta, jóvenes cuyo único pecado fue ser israelíes y que querían ser felices, que querían celebrar. Estos son tus enemigos, Israel, y los venceremos con la fuerza de la FDI y nuestros servicios de seguridad, y con la fuerza de nuestro espíritu. Este acto atroz que comenzó en medio del Shabbat y en una festividad judía, cruzando la frontera para perpetrar el ataque, es un pecado imperdonable, un pecado liderado no solo por una organización terrorista asesina, sino también por un eje del mal cuya base está en Irán y cuyas células malignas actúan incesantemente para quebrarnos a nuestro espíritu, nuestra soberanía y quiénes somos como pueblo y como país. Hermanos y hermanas, estamos en una guerra por nuestro hogar y venceremos. Nuestro país ha estado luchando por su existencia desde su nacimiento, por el derecho de ser un pueblo libre en nuestra tierra, y frente a cada dificultad y enemigo una y otra vez mostramos nuestra resiliencia y nuestro espíritu inquebrantable. Nos sobreponemos, encontramos la grandeza del espíritu, nos levantamos del abismo del dolor y la tristeza y seguimos delante. Dominaremos al enemigo y lo derrotaremos por completo. Dejaremos claro que estamos aquí para siempre, en nuestra tierra, en nuestro país. Salimos victoriosos y construiremos aún más alto que lo que fue destruido. Terminaremos con una oración por la paz y la seguridad. Para nosotros y para todo Israel, fortalece las manos a nuestra tierra santa, que nuestro Dios les conceda la salvación y la victoria, y habrá paz en la tierra y alegría eterna a sus habitantes. Esas fueron las palabras del presidente de Israel, Isaac Herzog. También hay ya videos donde se circula que rusos ya están en Gaza. Fuerzas rusas ya se encuentran en la franja de Gaza, según información de Mossad. Y bueno, también vemos imágenes en donde, bueno, México ya también emitió su postura. Su postura es importante. Estamos viendo aquí algunas imágenes. Es lo que estamos ahorita recapitulando. Oren por mí, mexicana en Israel, dice, ¿no? Estamos
en medio de estos ataques. Están coordinándose ahorita. También la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde tuvieran cuidado al comprar boletos porque estaban siendo timados, que toda la cuestión de evacuación va a tratar de darse a través de la embajada. Sin embargo, bueno, si pueden salir, que salgan lo más pronto. Avión de la Sedena parte a Israel para rescatar a mexicanos atrapados. Estaremos siguiendo su ruta, ya lo comentó, va a ser hasta Canadá, ¿no? Y de ahí, bueno, a Países Bajos, Nueva Zelanda, y de ahí se van hacia Israel. Van a enviar 2 aviones AIFA de la Fuerza Aérea Mexicana. Sale el avión de ahí para rescatar principalmente a 300 mexicanos y se aprovechará también para mandar ayuda humanitaria a todas las víctimas. Eso es un poco lo que se está llevando. Como siempre, Xochitl, la gente de Xochitl, diciendo que México no está haciendo nada. Ha sido de los primeros países que también está enviando y que ha enviado desde que fue esta guerra en Ucrania. Ha sido el primer país que ha abierto senderos de paz, senderos de libertad, senderos de evacuación humanitaria. También Israel, ayúdenos a difundir el video, ¿no? Panameña con su esposa o mexicano están también allá. Momento en que nos dimos cuenta y bueno, ahí estaban en una fiesta. Vemos videos del conflicto de Palestina y bueno, los videos en donde el Parlamento iraní están declarando también. Israel declaró que está en estado de guerra, ¿no? Está siendo atacado totalmente, sorpresivamente, una situación. Y bueno, Israel apoya a Guatemala y los chiapanecos son obligados, dicen, vamos a dejar sus hogares, ¿no? Y bueno, Mexicana enseña cómo es un búnker en Israel. Estamos ahí viendo. También atrapada en Israel, las mezquitas están llamando para matar a los judíos. Y bueno, estaba de paseo en Israel y quedó en medio del ataque de Hamas. Mexicana cuenta el drama que vivió. También ahí algunos mexicanos. Recuerden que últimamente ha sido por ahí, estas tierras han sido parte de la migración de los mexicanos, así es que vamos a encontrar muchos mexicanos allá. Los mexicanos somos israelitas, ¿no? México, el Mesías, México, el ungido. Y bueno, ayuda para salir de Israel tras quedar atrapadas, ¿no? Atrapados en guerra. Y bueno, avión para rescatar a los mexicanos. Vamos a ir a Twitter. Bueno, lo que era Twitter ahora es X. Perdón, yo sigo con el Twitter. Bueno, vamos con X. Vamos acá a ver qué es lo que está sucediendo precisamente en todas estas, con toda esta información que estamos recibiendo. Es importante que estemos al pendientes de lo que es, estamos a punto de empezar una guerra apocalíptica, sí, otro país más se levanta contra Israel, el Líbano, ¿no? Estamos en una situación terrible, así es que por lo menos aquí mexicanos hay que empezar a sembrar árboles, a recopilar el agua de la lluvia y a juntar un poco de víveres también, lo que puedan. Nos están informando ya de algunos precios estratosféricos, ¿no? Una sopa de pastas, 100 pesos, 50 pesos casi. Este tipo de cosas que estamos viviendo. Los precios, y aquí vemos, guerra Israel-Gaza, asistentes al festival de música y que sobrevivieron a la matanza de Hamas. Y bueno, de Hamas, y vemos aquí. Y dice, pese a haber sido herido de bala, vivió para contarlo. Vemos aquí a ellos y imágenes compartidas por las fuerzas de defensa de Israel muestran ataques aéreos en diferentes zonas de la Franja de Gaza dirigidos hacia supuestas ubicaciones de Hamas. También
Israel lanza también ataques. Y bueno, posicionamiento de la Embajada de Israel en México ante las declaraciones del presidente. Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica en última instancia respaldar y apoyar el terrorismo. Esto lo dicen, ¿no? Y esta es la postura. Se condena, sí, el ataque totalmente... Y bueno, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos manifestaron su apoyo firme y unido a Israel y su condena contra Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y debe ser. Israel tiene que defenderse, eso sí. Multitudinario acto por Israel en Buenos Aires, Argentina. Estamos en... Y bueno, Rusia le pide a Israel y a Palestina que pongan fin a las hostilidades, así lo declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ¿no? Guerra Israel-Gaza, expresidente estadounidense Obama. Mientras apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo, debemos seguir luchando por una paz justa y duradera, tanto para israelíes como palestinos. Son... Guerra, Israel, Gaza, misiles impacta un edificio en Gaza mientras una persona grababa. Y bueno, vean nada más, ¿no? Las imágenes tan fuertes que estamos viendo en estos momentos. El ataque por tierra, mar y aire de Hamas contra territorios controlados por Israel desde Gaza sorprendió al mundo entero y no somos la excepción. Pero la sorpresa radica solo en el momento porque todo indicaba que algo así se daría tarde o temprano. También dice, así funciona el domo de hierro. Vemos otra vez el domo de hierro en acción, que en esta ocasión se accionó tarde, debido a que fue un ataque sorpresivo, ¿no? El sistema antimisiles de Israel, el Iron Dome, o cúpula de hierro, como también se le conoce al sistema de defensa israelí, está diseñado para destruir en pleno vuelo cohetes, artillería o drones que son enviados a zonas pobladas, que esto es lo que se proponía principalmente para... sabemos la situación específica y especial de Israel, que siempre ha estado bajo ataque de grupos terroristas y que esto es lo que justifica, pero es muy diferente la situación que está poniendo Israel, es su tierra. Israel se está defendiendo contra grupos terroristas anárquicos, no contra un país como ha sido la postura de Ucrania, que dio pase a Estados Unidos para entablar, se creyó, ¿no? Se creyó como muy listo para apoyar a Estados Unidos y que atacaran a Rusia, ¿no? Como que se prestó a esto, y eso no tendría por qué haberlo hecho, que es diferente, que en algún momento este domo de hierro sería válido para México, sería válido para Rusia y sería válido para Ucrania por los civiles, y que esto es lo que se tendría que hacer, pero es muy diferente la postura que ellos lo accionan cuando hay un ataque terrorista. Pero Ucrania no estaba siendo atacada terroristamente, sino que permitió y se prestó al juego de Estados Unidos para que invadieran Rusia, y Rusia por eso ataca. Es diferente el concepto, es diferente. Sin embargo, ahorita ya estamos viendo aquí en la frontera de Chiapas, en México, que está el ejército israelí. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a entablar. A México ya nos brincaron. A México ya brincaron a México. Estados Unidos ya brincó a México y ya está entrando Israel, los aliados de Estados Unidos, para detener a Rusia antes de que llegue a México y antes de que sea el pase para Estados Unidos. Estamos en medio. Y ya nos tocó, nos está tocando. El grupo terrorista que buscaba acabar con el Estado de Israel. Hamas e Israel han protagonizado varios conflictos armados desde que la organización tomara el poder en la franja de Gaza. Por eso es tan importante ahorita lo que está sucediendo ahí. Rusia también dice, llama al cese al fuego, porque si podíamos detener este ataque y esta guerra local, Ucrania y Rusia nos quieren forzar a México a que México tome el partido en contra de todo y se ponga del lado de Israel para que gane la guerra contra Rusia, Estados Unidos, para que México sea territorio de Estados Unidos y pasen por aquí. A nosotros nos van a desplazar
porque ellos van a defender, pero no nos van a permitir entrar ni a Estados Unidos ni a Canadá, pero sí nos van a masacrar. Va a ser lo mismo que Ucrania. Es lamentable, pero puede ser, es el panorama. Y bueno, la población de Israel se abastece de alimentos. Aquí vemos ya que están empezando, dice, fuertes enfrentamientos entre jóvenes palestinos armados con bombas molotov y fuerzas policiales israelíes en el barrio palestino de Isawika, esto en Jerusalén. Guerra Israel-Gaza, rey de España, mis primeras palabras deben ser para expresar nuestra condena a los ataques del pasado fin de semana contra Israel y exigir la liberación de las personas secuestradas. Esto es lo que se tenía que hacer y esto es lo que está apoyando el rey de España. Y bueno, primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel está en guerra. Netanyahu dice, Israel no empezó esta guerra, pero Israel la terminará. Dice, Hamas no, dice, son animales, Hamas es Sisi. Es lamentable esta situación, pero es un grupo terrorista y sí, es un grupo que lamentablemente no negocia, lamentablemente solo acaba con las gentes. Hemos visto cuestiones atroces y lamentablemente son grupos que han estado entrenando a los cárteles mexicanos. Es lamentable esta situación. Guerra Israel-Gaza, un alto funcionario de la Casa Blanca, John Kirby, derrama una lágrima en vivo en CNN cuando el presentador habla sobre los adolescentes israelíes secuestrados y sus muertos. Y bueno, desde el Líbano se ha reportado hace pocos minutos, hace 3 horas, el lanzamiento de bengalas por parte de Israel a las afueras de Ramshib, coincidiendo con el sonido de las ametralladoras. Y bueno, Vicente Valles contra la postura y el tono de Yolanda Díaz apoyando al pueblo palestino tras los ataques en israelí. Sumar, evitar, calificar como terroristas a Hamas. Estamos hablando de que son grupos terroristas y el terrorismo no cabe en el mundo. En México no debe de caber tampoco el terrorismo, y aunque los presidentes no hablen, el presidente no hable por cuestiones políticas, por cuestiones económicas de terrorismo, México ha estado viviendo situaciones terroristas. Movimiento en Chicago, Estados Unidos en solidaridad con Palestina y en contra del terrorismo de Israel. Él no es Israel. Israel en esta ocasión ha estado teniendo los ataques terroristas, pero también se dice, se sabe de estos grupos que son atroces. Son grupos atroces en donde no queremos pasar. Y se iban por los mexicanos atrapados en Israel, pero se dieron cuenta que no tenía suficiente combustible y mejor canceló el despegue, ¿no? Bueno, pero ok, van por ahí, comunicado referente a las declaraciones del presidente de México, ¿no? Esto lo está no al terrorismo. Dice, familias y soldados asistieron hoy a los funerales de sus seres queridos con explosiones de cohetes y ruidos, sirenas de fondo. Vean nada más, ¿no? Ni siquiera el espacio de poder enterrar a sus muertos. Grupos pro-Palestina se manifiestan ahora en la Puerta del Sol en Madrid. Y bueno, así se oye el himno de Israel en el acto de apoyo en Buenos Aires, Argentina. Vemos también, Israel está pasando los últimos días uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Sin embargo, desde que Hamas declaró la guerra contra mi país, hemos recibido muchísimos mensajes de solidaridad y apoyo de todo. Hoy fue un día muy emotivo, especialmente. También se condenan todos los actos de terrorismo. Miles de personas marcharon en las calles de Buenos Aires y es condenable los actos de terrorismo. Hemos tenido ejemplos como el de Mahatma Gandhi, en donde pudo liberar a su pueblo
de una manera y bueno, ahí vemos las manifestaciones. Hamas captura punto de control de la frontera entre Gaza e Israel. Asalta el puesto de control fronterizo, ¿no? Sobrevivientes de la masacre de Hamas en un festival de música en Israel rompe el silencio. Fuimos del paraíso al infierno. Bueno, esta situación. Sheinbaum condena los ataques en Israel y Palestina. Estoy de acuerdo con los posicionamientos del gobierno. Hay que condenar cualquier tipo de violencia, en particular ataques a civiles. Estoy de acuerdo en que cese la violencia y se reconozca a los dos estados. Se tiene que llegar a una solución pacífica de ambos estados. Miles de personas en Argentina, vemos la Franja de Gaza. Es un lugar que está bloqueado por tierra, mar y aire. Si se cortan las ayudas exteriores, retrocederán décadas. Si esto sigue, estos bombardeos, Israel mantiene este bloqueo hermético sin que entre medicina, alimentos, agua. En unos días tendremos, dice, que hablar de la apertura de corredores humanitarios. Nos traslada, ¿no? Ya se tendrían que empezar a hablar de esto, ¿no? Jerusalén también ya empezó a haber bombardeos cerca de Belén, ya lo ha comentado, lo están comentando en TikTok. Jerusalén, mientras que en Israel sigue cayendo cohetes, sus fuerzas de defensa han sido sitiado a la Franja de Gaza y la siguen contraatacando con artillería. Las bajas civiles de ambos lados son elevadas y los hospitales y morgues palestinas están desbordadas. Y bueno, vemos un poquito esta situación. El embajador de Palestina, Mohamed Sadat, reclama que los medios de comunicación no cuestionan las acciones bélicas de Israel y sostiene que no se puede entender lo que hizo Hamas sin tomar en cuenta las causas. Y bueno, esto es lo que se está ahorita. La Torre Eiffel también se ilumina con las banderas de Israel. Multitudinaria, vemos las manifestaciones. Y esto, bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir con la información. Mi nombre es Teresa Salazar. Estaremos emitiendo constantemente información sobre esta guerra que ya está dándose. Recuerden que esto es muy complicado porque ya hay ejército israelí en la frontera con México. Esto habla de movimientos mucho más terribles. En una situación donde senadores están en contra de México por mantenerse neutro. Ellos quieren entrar a la guerra, ellos de origen también musulmán, quieren quitarle la nacionalidad a los mexicanos que nacen en Estados Unidos cuando ellos han gozado de este beneficio de ser musulmanes, iraníes, afganistanos, de ser de cualquier otro país del Oriente y haber nacido en Estados Unidos y ahora estar tener un puesto político, senadores o de cualquiera de las cámaras de Estados Unidos. Están teniendo este beneficio de haber sido nacionalizados ahí y de tener un puesto de renombre dentro de este país. Lamentablemente están en contra de México. México no está en contra de ellos. México se ha abstenido, México ha luchado por sus propias, decían por ahí, por sus propias miserias, por sus propias problemáticas, como es la migración, como es el narcotráfico, como es la pobreza principalmente, a veces hasta el analfabetismo, ¿no? Pero México está en ese nivel, pero también puede ser muy importante para muchos países, porque también han sido muy emprendedores. México ha llegado a otros países a enriquecerlos con su cultura, con su gastronomía, incluso con el deporte. Y ya saben, lo vuelvo a decir, a los países donde están los mexicanos, van mexicanos de renombre, mexicanos que han tenido que pasar muchos filtros y que son los mejores a veces en el deporte, en la música, en la ciencia.
no llegan aquí como cualquier otra persona o no les permiten estar en ningún otro país a menos que sean que tengan dinero, ¿no? Que sean hijos de empresarios, que sean hijos de gente estable aquí en México. Lamentablemente esto de la delincuencia es un estigma, pero recordemos que no se comparaba ni se compara este tipo de ataques terroristas a lo que hacían algunos grupos delictivos. Lamentablemente ha migrado a México muy malas costumbres tanto de Estados Unidos como de países de iraní, como otro tipo de países, que es de Colombia, de Venezuela, de Guatemala. Toda esa lacra de gente ha llegado a México también y que no lo podemos negar. Como hay gente que ha sido muy enriquecedora de México y que ven a México como su propio país, como su propia tierra, y que se han puesto la camiseta y se han puesto la bandera y se han puesto hasta las armas para defender a México, que incluso más que mexicanos. Pero también de que ha llegado gente indeseable, sí ha llegado gente indeseable y ha transmitido cultura indeseable. Claro que también ha sido la migración de la cultura indeseable, esa cultura donde matan y decapitan a la gente. Eso cuando lo habíamos visto, cuando habíamos visto que hubiera balaceras o apuñalaran a sus maestros o maestras, los alumnos. Esas son ideas que han migrado y que no son buenas. Son seres humanos. Bloqueo de Israel a la Gaza enciende las alertas mundiales. Y bueno, seguimos. Brasil ya fue en búsqueda de gente a Israel. Colombia, ¿para cuándo? Los aviones y helicópteros son para los gobernantes. Venezuela ya también está empezando a armar a su ejército para evitar cualquier otra situación. Vemos un tipo de situaciones terribles, ¿no? La comunidad judía argentina alza la voz, va a ser quien pueda ayudar mucho. Y bueno, dice, el presidente Petro es antisemita y hostil. Bueno, casualmente es a los que más han estado atacando, ¿no? Y no creo que están armando algo contra algunos presidentes latinoamericanos que casualmente fueron a los que ayudaron más al presidente Obrador. ¿Por qué? Porque no quieren que los países pobres como México, tercermundistas, crezcan. Y eso es parte también de este discurso contra México, contra Colombia, contra Venezuela, contra Cuba, contra muchos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta. Estados Unidos dice en esta última reunión que tuvo Alicia Bárcena que nos están tratando de gestionar este discurso mediáticamente mundial, ¿no? De que somos enemigos y no somos enemigos, somos socios de ellos. Fuimos socios también de Irán, de Israel, fuimos socios de Rusia, de China, somos socios de ellos, somos socios de Estados Unidos, somos socios de Canadá. No somos los enemigos que quisieran y ahorita quieren voltear las cosas, estos países que les conviene solamente porque venden armas y solamente porque México se opuso a la guerra entre Ucrania y Rusia, porque no les financiamos su guerra, porque era solamente para enriquecer a Francia, a Inglaterra, a Alemania y a Estados Unidos y también por ahí a Canadá. Así es que como México no le entró a esto, nos quieren ahorita acabar con todo este tipo de situaciones. Sin embargo, México, decía el Papa Juan Pablo II, México siempre fiel y siempre fiel por los valores de la paz, de no a las guerras. Esto de ser un país no es neutro, pero es un país asilo, sí ha sido un país asilo en muchas décadas y tenemos historia. Así es que, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 6 de la tarde con 40 minutos. Seguimos transmitiéndoles el día de mañana. Estén atentos de nuestro Twitter, de nuestro Facebook. Recuerden seguirnos a través del WhatsApp 55 45 78 91 82, que ahí les estaremos compartiendo la información. Un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia. Es un poco lo que estábamos revisando, ¿no? Este grupo de Hamas es un grupo terrorista, no es un grupo de palestinos, no es un grupo del Estado. Es lamentable que Irán esté apoyando este grupo. Es
como lo que está pasando, estamos hablando aquí de los cárteles, ¿no? Quieren ser reconocidos mediáticamente, políticamente y demás, pero no se están dedicando a cosas buenas, están obteniendo el dinero, no nada más por la venta de la marihuana, ¿no? Si fuera nada más vender una plantita y la droga, ¿por qué matar? ¿Por qué asesinar, violar, secuestrar, mutilar? ¿Por qué toda esta destrucción y tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de personas, prostitución y todo esto que no va? No nada más es que legalizamos bien inocentemente, ¿no? La plantita, la marihuana nada más ahí de maceta, ¿no? No es así el asunto, es legalizar todo un negocio y un negocio vil, negro totalmente, ¿no? Es lo mismo que está pasando aquí. Ellos, ¿por qué necesitan matar a gente de esta forma tan atroz, tan terrible, tan inhumana, ¿no? Decapitar a las personas, tomar rehenes, gente inocente y hacerles este tipo de cosas. Eso es lo que se está condenando precisamente. No es, hemos tenido ejemplos también en Oriente, también ejemplos donde ha habido cambios, revoluciones a su estructura, incluso al machismo de la misma religión, pero ejemplares sin necesidad de estas cosas en donde usan misiles, tanques, ametralladoras y bombardeos, ¿no? Donde muere gente civil. Y bueno, estamos haciendo historia.